Muy buenas noches, amados amigos. Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Quiero compartir una palabra que está aquí en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Aleluya. Mateo capítulo 7. Aquí habla el juzgar a los demás. Voy a estar pues compartiendo todo este capítulo hasta el 8, del 7 al 8. Ahí pues estaré concluyendo pues ahí pues compartiendo pues esta palabra. Gloria al Señor. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medid os será medido. Gloria al Señor. ¿Por qué mirar la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirá tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí, dice, de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Aquí, amigos, aquí esto pues el Señor pues nos dice que no tenemos que juzgar para que no seamos juzgados. Aquí más bien pues lo pone un ejemplo. Aquí todos pues tenemos hay pecado, lo que es ahí. El pecado que mora en uno, a ese es el que tenemos que juzgar nosotros. Es decir, pues a la criatura vieja tenemos que vivir en juicio. O sea, juzgar a nuestro pecado, al pecado que mora internamente en uno, porque algunos, porque el Señor pues nos ha pues perdonado y nos ha quitado la culpa. Pero hay un hombre viejo dentro de uno, porque tenemos que juzgarlo todos los días, vivir pues en juicio contra el hombre viejo, porque el hombre viejo pues siempre busca rebelarse contra el Señor. Y de eso pues tenemos que vivir en juicio, en amor de perdón y en servicio a lo que es al Señor. Eso es pues vivir haciendo la voluntad de Dios. Aquí dice que no tenemos que juzgar para que no seamos juzgados. Pues si andamos mal y juzgamos, no, pues nos condenamos. O sea, porque tenemos que juzgar primero a la criatura vieja que está dentro de nosotros. Tenemos que hacerle juicio. Gloria al Señor. Y dice, ¿cómo dirá tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? O sea, que primero pues tenemos que limpiarnos nosotros y así mismo pues poder ayudar al otro. Gloria al Señor. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Gloria al Señor. O sea, de eso mismo pues lo que nos habla la Escritura. Pues primero tenemos que hacer juicio, tenemos que vivir en juicio nosotros, todos los días. Gloria al Señor, todos los días tenemos que vivir en juicio contra la criatura vieja. Es decir, el hombre viejo, la criatura vieja que se rebela contra el Señor, pues porque es contra al Señor. No se sujeta, pues vemos pues que las pasiones pecaminosas de la carne pues son contrarias a lo que es el Espíritu, se oponen.
Por eso pues tenemos que vivir en juicio todos los días. Gloria al Señor. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Dice, ni echéis vuestras perlas, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Dice, pedid y se os dará. Si pedimos, vamos a obtener respuesta. Si pedimos delante de Dios, vamos a tener respuesta. Eso es aquí pues la escritura pues nos dice, porque pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Todo el que busca al Señor, pues lo va a encontrar. Llamad, dice, llamad y se os abrirá. Gloria al Señor. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo el que pide, recibe. Gloria al Señor. Todo el que pide, recibe, dice. Gloria al Señor. Y ahora dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Aquí pone un ejemplo, pues aquí lo habla en una metáfora. Que si un hijo pues le pide pan, ¿qué padre pues le dará pues una piedra? Y sigue diciendo que si le pide un pescado, pues le dará una serpiente. No, pues dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestro hijo. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre da? Dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Esto es decir, pues, buenas cosas, pues, eso estamos hablando, pues, de pues, cosas espirituales, pues, es decir, el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Hay en otro pasaje que dice que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más pues vuestro Padre Celestial pues dará el Espíritu al quien se lo pida. Gloria al Señor. O sea, es decir, si nosotros le pedimos a Dios pues que lo dé de su Espíritu Santo, el Señor nos da, pues, o sea, y este es el Espíritu Santo, la palabra de Dios, cuando permanecemos en la palabra de Dios, aleluya, y vivimos, pues, bajo, gloria al Señor, bajo la gracia del Señor, pues, obedeciendo, en obediencia, porque el Señor, pues, lo que nos pide es obediencia a Él, pues, no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Aleluya. Así dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Gloria al Señor, pues todo lo que quieren hacer, todo lo que, si nosotros queremos pues que los traten bien, pues así mismo tenemos que tratar a los demás. Gloria al Señor. Aquí el 13 dice, entrad por la puerta estrecha. La puerta es Jesucristo. La puerta es Jesucristo. Y por esa puerta, todo aquel que quiera, pues, esto es para el que quiera. Sí, pues el que no quiere, pues, ahí pues ya va, es decisión de cada quien. Pero aquí esto es el que quiera. Aquí dice, entrad por la puerta estrecha. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Eso pues es el camino pues, de perdición, camino espacioso, ancho, es el camino de este mundo. Este mundo pues es un camino ancho, porque aquí dice
dice, y espacioso el camino que lleva a la perdición. O sea, hay de caminos, hay muchos caminos, pero uno es el que lleva lo que es hacia Dios, que es pues, es el camino pues que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el camino hacia el Padre, o sea, la vida eterna, pues. Es decir, entonces aquí nos dice que tenemos que entrar por la puerta estrecha, o sea, por su camino, pues, entrar por la puerta estrecha, porque la puerta pues es Jesucristo. Ahí pues nos dice cómo tenemos que andar pues delante de Él, porque si alguien quiere entrar por otro lado, entonces todo aquel que no entra por la puerta, dice la escritura que es ladrón y salteador. O sea, todos tenemos que entrar por esa puerta si queremos entrar. Por esa puerta que es Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Porque no hay otro camino. No hay otro camino. El único camino verdadero y el camino pues recto para heredar la vida eterna es Jesucristo. Y fuera de Él pues no hay pues salvación. Fuera de Él pues hay pues destrucción, pues no hay salvación. Dice, y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Bueno, esto pues vemos pues este mundo, pues es un mundo espacioso donde ahí pues este mundo pues que es Egipto pues te ofrece placeres, te ofrece muchas cosas, pero al final pues de todas pues es perdición, condenación, muerte, destrucción. Pero más sin embargo pues el camino estrecho que es Jesucristo es angosto, pues, o sea, es estricto. O sea que donde dice que es angosto, pues es que nomás tiene, donde dice que es angosto, pues, porque hay reglas y tenemos que caminar, pues, bajo esa ley. Hay ordenanzas que tenemos que caminar, pues, bajo bajo sus mandamientos. Porque vemos pues, que este mundo pues vive sin ley. Este mundo pues hace lo que quiera. Pues. Cada quien hace lo que quiere con lo que bien le parezca. Bueno, pero al final pues es muerte. Dice porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Es decir, a Cristo. Y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Porque voy a hablar así, de 100 personas que mueren, si acaso 3 se van con Cristo. Son pocos los que hallan la puerta. Y ahí los demás pues se pierden. Lamentablemente pues así es. Pocos la encuentran, pocos encuentran este camino porque pocos se disponen a caminar pues por el camino pues angosto que es Cristo. Gloria al Señor. Y pues y hacer juicio pues contra la criatura vieja, pues vivir en juicio todos los días de nuestra vida, vivir en juicio delante de Dios. Y dice, guardado de los falsos profetas. Aquellos pues guardados de los falsos profetas, dice, bueno, de los que enseñan otras cosas, pues. Guardados de los falsos profetas, dice que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, por su fruto lo conoceréis. Aquí pues hablando, mire, aquí habla de los hijos de Dios y también habla pues de los malos. Pero
Pero todo ser humano, si no está Cristo, que nosotros somos malvados. Si Cristo no está en mi corazón, soy malvado. Todo ser humano sin Cristo es como si fuera el mismo diablo. Es malo y perverso. Aunque algunos crean que no son tan malos. No. O sea que la Escritura dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El Señor a todos los mira, todos aquellos pues que han pecado, aunque creen que el pecado pues es chiquitito. O sea, si no te arrepientes, no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. No entras. Esa es la verdad. Y aquí pues voy a enseñar a hablar pues de dos tipos de personas también. O sea, de dos árboles. Es decir, dos simientes. La simiente de Dios y de los malos también. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Es decir, los engañadores que se disfrazan ahí, se maquillan ahí, engañando ahí a la gente. O sea, cómo querer sacar provecho de otros ahí, lucrándose. Gloria al Señor. Y dice así, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, y porque solo buscan pues su beneficio. Pues hay unos que solo buscan su propio beneficio. Pues nomás piensan en lo terrenal, en las cosas de este mundo, en lo perecedero. No, tenemos que buscar en las cosas de arriba. Las cosas de arriba sí valen la pena buscarlas ahí. Porque ahí está, ahí pues son las cosas eternas que no perecerán pues. Dice, por su fruto lo conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Dice, no, pues no se recogen uvas de espino, ni higos de los abrojos. Así todo buen árbol, hablando pues de los hijos de Dios. Porque el Señor pues nos compara, a todo ser humano nos compara como un árbol. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos. Es decir, pues el Hijo de Dios pues no va a dar malos frutos. Va a dar frutos buenos. Gloria al Señor. Ahí pues el Señor pues nos dará su Espíritu Santo. Gloria al Señor pues para que el Señor pues produzca en nosotros. Es decir, pues el Señor es el que produce en nosotros. O sea, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, pues Él da fruto en nosotros. Aleluya. Y si no tenemos el Espíritu Santo, pues es imposible que podamos dar buenos frutos. No se puede, pues es imposible. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es decir, pues la criatura, es decir, pues el hombre que no se arrepiente, pues. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto será echado al fuego. Es decir, pues al infierno. Como Apocalipsis 20:11. Había el juicio final, pues ahí, pues todo el que no dé buen fruto, pues ahí irá a ir a parar lo que es ahí, pues. Dice la Escritura, no lo digo yo. Gloria al Señor. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. El Evangelio de Juan también dice que, Juan 15, ahí dice que
tenemos que permanecer en Él, dice. O sea, en Jesucristo, en su palabra, en su camino. Porque todo el que no permanece en Él será echado fuera, dice. Como pámpano. Se secará y lo recogerán y lo echarán al fuego y arden. Por eso pues es necesario pues permanecer pues en la palabra de Dios, permanecer en la obediencia al Señor. Y dice, así que por sus frutos los conoceréis. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, hacer la voluntad de el Padre es no hacer nuestra voluntad, no es hacer nuestra justicia, sino la justicia de Dios. Sino pues hacer la voluntad de Dios, pues. Porque la voluntad de nosotros es mala y perversa, es contraria a la de Dios. Porque ¿por qué le digo que es contraria? Porque la Escritura lo dice, no lo digo yo. La Escritura lo dice, pues. Vemos pues que la carne pues combate contra el espíritu, se opone a las cosas de Dios, se opone a la palabra de Dios, no se sujeta, como dice lo que es ahí por Romanos 8 en delante. Bueno, Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Gloria al Señor. Pero dice que los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Pero si andamos en la carne, dice, es decir, haciendo nuestra propia, es decir, pues andando en la carne es hacer nuestra propia voluntad, buscando nuestro propio beneficio. Eso es hacer la voluntad pues de nosotros. Eso es andar en la carne. Porque algunos creen que solo andar en la carne piensa que solo es porque nomás es que tome, que ande peleando, robando, matando, o de fornicario. No, es que esto, hacer la voluntad de Dios, pues es ya no vivir bajo nuestra voluntad, pues nuestros deseos, pues, porque los deseos de nosotros, pues son contrarios a lo que es a lo de Dios, pues, contrario completamente a lo de Dios. Así es que tenemos que vivir, pero ya pues bajo la voluntad de Dios, pues en obediencia, sirviéndole a Él, pues no mirar las cosas de este mundo, sino que mirar pues las cosas pues de arriba. Como dice Colosenses 3, dice que si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está pues nuestro Señor, dice. Donde está arriba está Cristo ahí. Entonces, y aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, que no creas que solo porque te congregas, no creas que solo porque tú das tu diezmo, ofrenda, no creas que tú... Es más, la Biblia dice que puedes repartir todos los bienes, dice. Dice que ahí pues, ahí Pablo habla pues ahí en Corintios, aunque repartiera mis bienes, todos mis bienes, y diera mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor de nada me sirve. O sea, no sirve de nada. Esto pues, eso no sirve de nada. Esas son obras pues humanas. O sea, es como querer pues ser salvo por nuestra propia obra. Eso es como que querer comprar pues el don del Señor, pues como querer comprar la salvación, y esto no se compra, no se vende.
Esto pues se obtiene gratis nomás. El evangelio es gratis. Si lo quieres, ahí está. Pero no como algunos que pretenden, pues, pretenden que ganarse la salvación. La salvación no se gana. No, esto es andar en obediencia al Señor. O sea que este es un regalo de Dios. O sea, el Señor te da lo que es la fe para que camines por esa fe y ya no camines por haciendo tu obra. Gloria al Señor, porque algunos creen que van a ser salvos por lo que hagan ahí. No. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque algunos pretenden conocer a Dios. Pero dice la Escritura que por su fruto lo conoceréis. Esa es la diferencia. La diferencia es, aquí es la diferencia. Aquí donde hace diferencia Dios. Dios conoce a lo suyo. El Señor conoce a lo suyo. Los que no son de Él, Dios no los conoce. O sea, es decir, pues que si el que no es de Dios, pues es del diablo. Porque aquí en esta tierra, mire, voy a decir lo que es algo que antes no lo comprendía lo que es esto y escuché, pero llegué a dudar, pero sinceramente esta es una verdad. ¿Sabían? En esta tierra, entre la raza humana hay dos simientes. Hay dos simientes. Y esto es escandaloso lo que voy a decir, pero es una verdad. Hay dos simientes. La simiente lo que es de la mujer, que es Cristo, y bueno, donde habla también aquí que el trigo son los hijos de Dios, los hijos del reino. Pero la cizaña, o sea, algunos creen que la cizaña son aquellos que andan, que piensan que aquellos pues que es lo que camina metiendo chisme. No, literalmente son hijos del diablo. Literalmente. Y el hijo del diablo dice en su escritura que no va a entender. No va a entender. Por mucho que tú le hables, seguirá lo que es hasta que se pierda. ¿Qué dice lo que es en el Apocalipsis? Dice que el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, sí hay dos simientes. Algunos creen que dice, todos somos de Dios, dice todas. Piensan que hay unos que piensan que todos ahí, no, que para que seas de Dios tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del espíritu, tienes que nacer de la palabra, Aquí Jesús dice aquí en Mateo, dice lo que es aquí, miren lo que dice lo que es aquí, y esto, la Biblia dice que el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y si no eres de Dios, no vas a escuchar esta palabra. Si no eres de Dios, no va a caber esta palabra en tu corazón. No va a caber. La vas a rechazar. Pero si eres de Dios, sí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su miseria. Son aquellos que reconocen su condición, aquellos que reconocen su pecado, aquellos que reconocen que no se pueden salvar así solo. Esos son los pobres en espíritu. No son aquellos que no tienen dinero, aquellos pues, algunos creen que son los pobres son los que no tienen dinero. Los pobres en espíritu son aquellos pues aquellos pues que dependen de Dios, que no dependen de sí mismos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero aquí no creas que aquellos, cualquiera puede llorar por llorar. No. Aquellos que lloran, pero por su condición. Así pues como el pueblo de Israel pues dice que gemía. Y el Señor pues dice que sus gemidos llegaron pues hasta los oídos del Señor. Y el Señor levantó a Moisés. O sea, que es aquellos pues que ya no quieren seguir pecando ya. Aquellos que se hartaron. Aquellos que ya se hartaron ya de tanto lo que es pecado ahí. Estos son. O sea que reconocen pues su condición pues. Estos son los hijos de Dios los que se arrepienten. Los que escuchan y se arrepienten. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esos son uno de los frutos pues, del Espíritu. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí está. Hambre y sed de la palabra. Hambre, pero de la palabra, sí. Y de la justicia. Es decir, pues, hambre de la justicia, hambre pues de esta palabra. Porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los misericordiosos. Otra también. Porque alcanzarán misericordia. Y aquí pues habla etcétera, etcétera. Son aquí pues 12 bienaventuranzas. Pero aquí sinceramente sí hay dos simientes aquí en esta tierra. De una raza humana hay dos simientes. Porque vemos pues que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, yo antes creía que pensaba que era que el hombre se había comido una manzana. Bueno, muchos interpretan así la escritura, que piensan que fue una manzana, pues una manzana que comió Eva y se le abrieron los ojos así. Y mira, no fue una manzanita, no fue una manzana, no. Y lo escandaloso lo que es esto es que dice la escritura que Caín era hijo del diablo, dice. Eso lo dice la escritura. Era hijo del diablo. Dice, lo que pasó en el huerto del Edén, esto fue que hubo el pecado que se cometió fue adulterio. Fue adulterio y ahí por causa de eso, pues ahí fue que nació Caín. Ahí pues la simiente de la serpiente, que era Caín, pues la primera semilla de la serpiente. Y después se cruzó pues vemos lo que es en Can, hijo pues de Noé. Y después ahí viene. Pero esto es un misterio pues, pero sinceramente el que es de Dios lo va a hacer entender. El que es de Dios va a entender. Estamos viendo los últimos tiempos. El Señor está hablando a su pueblo que se arrepienta, que se conviertan a Él, porque el Señor está a las puertas. Como digo, pues esto, yo no puedo convencer a nadie. A nadie puedo convencer. Aquí el Espíritu Santo es el que va a convencer al hombre de pecado, porque para eso lo que vino, para eso pues el Consolador pues vino. El Señor pues lo mandó, el Consolador, el Espíritu Santo, Él es el que convence al hombre de pecado. Así que como le digo, hay que arrepentirse. Y sigo lo que es el pasaje que tenía, que estaba leyendo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Pues no todo el que clama.
Algunos pueden decir, no, pues, pero no basta solo con decir Señor, Señor. Eso no basta. La escritura dice, si alguno quiere venir en pos de mí, eso lo dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Tomar su cruz y estar crucificado con el Señor es renunciar a este mundo, es renunciar a todo lo que te puede dar este mundo, porque este mundo es miserable. Este mundo es miserable y este mundo va a perecer. El Señor le va a meter fuego. Fuego le va a meter a esta tierra junto con la perdición de los hombres impíos. Porque sí, viene juicio a esta tierra, viene juicio. Terrible. Pero el hombre, algunos no creen. Bueno, como vuelvo a decir, el que es escogido de Dios, el que el Señor lo escogió de antes de la fundación del mundo, va a entender. Y el que no, pues va a seguir, pues, va a proceder impíamente. Porque eso lo dice, el Señor no te obliga, el Señor no te obliga, nomás el Señor habla. Y esta palabra ya es para testimonio, para que nadie en aquel día pues se excuse. Para que nadie en aquel día diga, no, pues a mí nadie me avisó. A mí nadie me predicó la palabra del Señor. Nadie me dijo nada. Para eso es que se predica. Y además no todos van a obedecer. Pero es necesario que esta palabra decirlas también. Esta palabra pues predicarla. Como vuelvo a decir, el que es trigo va a salir, el Señor va a sacar a su trigo. El trigo son los hijos del reino, son los hijos de Dios. Sí. Por eso vino lo que es el Señor. Vino pues y derramó su sangre. Pero como digo, esto es para aquellos que creen, sí. Aquellos que creen. Porque de esa manera pues es que volvemos a nacer de nuevo, creyendo lo que a lo que el Señor nos dice. Pues. Nadie puede enderezar sus caminos por su obra. Nadie puede enderezar sus caminos en esta tierra por su propia obra. Porque eso es como comprar lo que es el don. Y no podemos comprar lo que es el don. Esto es de fe. Esto es de fe. Esto, si tenemos fe, ahí se va a ver. Si tenemos fe, se va a ver. La fe, pues, visible. El que tiene fe va a confiar en el Señor. Y el que no, pues, va a querer justificarse a sí mismo, pues, haciendo sus obras. Pues hay unos, pues, que creen que, como vuelvo a decir, pues, creen que haciendo obras, pues, obras de caridad y todo lo que es eso, piensan que ya con eso, pues, se tienen ganado el reino de los cielos. No. Nuestra justicia, dice Isaías, que son como trapos de inmundicia. No podemos ser salvos. Para ser salvos necesitamos una justicia mayor que la de nosotros. Y esa justicia, pues, es la de Yeshua. Es la que hizo Cristo. Es la justicia de Dios. Solamente por la justicia de Dios podemos ser salvos. Solamente. Porque si esperamos en nuestra justicia, estamos perdidos. No podemos ser salvos. Aquí solamente pues es sobre el sacrificio que Jesucristo hizo en el madero. No más. Sencillamente así. Y además también el maestro dijo que el reino de los cielos dice que es para los niños. Es para aquellos que no saben nada, para los ignorantes. No son para los sabios, para los entendidos, no son para eso.
son para los, son para los, como vuelvo a decir, pues son aquellos que reconocen su condición. Reconocen que somos, pongámosle yo reconozco que este cuerpo donde estoy, donde vivo, es un cuerpo de miseria. Es un cuerpo de miseria. Es polvo. Necesitamos lo que es algo mayor. Porque este cuerpo donde estamos todos seres humanos, vivimos en un cuerpo de miseria. Un cuerpo que es de polvo, es de tierra. Y un día, si el Señor pues no viene, pues tarde o temprano, pues ese día pues se lo va a llegar a cada uno. Pero si no estamos preparados, ¿a dónde crees que vamos a llegar? ¿A dónde crees que vamos a llegar? Porque el que no hace la voluntad de Dios, pues lamentablemente pues está perdido. Está perdido y algunos pues, como vuelvo a decir, pues algunos creen que van a ser salvos pues por su obra, por lo que hacen. Y no es por eso. No es por eso, esto es de fe, esto es nomás solo por el sacrificio pues, de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Solamente por eso. No es por obra para que nadie se gloríe. Gloria al Señor. Así es que nadie pues, puede enderezar pues, sus caminos haciendo obra de caridad, pues, haciendo obra de caridad. Con eso pues no podemos ser salvos así, ¿no? De esa manera. Solamente es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque de otra manera, si así fuera, si fuera por nuestras obras que nosotros hiciéramos, pues no, pues le estaríamos robando la gloria al Señor, pues, y no le podemos robar la gloria a lo que es a Dios. Así que esto es por fe. Así que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. No profetizamos en tu nombre. Gloria al Señor. Dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Eso, hasta también eso, confiar en eso, solo porque diga, que los demonios se sujetan, lo que cuando yo oro por un endemoniado, los demonios se sujetan. No, eso no tiene que alegrarse uno, porque eso el Señor es el que hace eso. El Señor es el que lo saca. El Señor es el que libera las almas. Es el que libera las almas, pues libera las almas, pues, de la esclavitud del diablo. Así es que tampoco de eso tenemos que confiarlo. Porque aquí dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. O sea que, de confiar que solo porque estoy predicando, por eso soy salvo. No es por eso tampoco. Porque el Señor dice, no, pues, el Señor dijo que el deber, pues, del siervo, que voy a ver si busco ese pasaje. A ver si busco ese pasaje aquí.